Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Esta tarde me he puesto de rojo sangre y bajo los augurios del señor Nosferatu para hablaros de un tema que quería tratar desde el inicio de la cuarentena y de la epidemia, pero que por unas cosas u otras no ha habido manera de tratar. Y que es la relación entre el vampiro, ese monstruo clásico del panteón del terror, y la enfermedad, la plaga, la epidemia, la peste, como queréis llamarlo. Es una relación que encontramos desde los primeros escritos que hay sobre el vampiro y que tiene un sentido muy claro, dadas las características que damos a este monstruo. Ya para entrar un poco en harina, voy a recomendar una primera lectura, que es, como no, el Tratado sobre vampiros de Augustin Calmet, un sabio benedictino del siglo XVIII, que se dedicó a recopilar información folclórica, antropológica, histórica, etcétera, sobre ciertos casos que hubo de vampirismo, dicen, en la Europa del Este. Ya en esta primera parte del tratamiento del vampiro vemos esta relación que hay directa entre la enfermedad y el vampiro. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero bueno, ya de entrada, si queréis, el tratado sobre vampiros lo tenéis a libre disposición por internet. Es un texto que está liberado de derechos de autor, visto que el autor ya lleva unos siglos muerto, pero también lo podéis encontrar en ediciones muy majas, como esta de Reino de Cordelia, que por lo visto en la época se llamaba Reino de Goneril, que aborda Bueno, es un texto que aborda, pues como digo, la figura del vampiro desde un punto de vista folclórico y antropológico. Y una de las primeras cosas que encontramos es una especie de identificación entre el vampiro y una serie de enfermedades cuyos síntomas pues, se pueden relacionar con el susodicho vampirismo, ¿no? Una de las que se cita clásicamente al respecto es la porfiria, pero hay otras más que se podrían relacionar, como la rabia, etcétera. Todas ellas se busca un paralelismo entre ciertos síntomas como la pilosidad, el tamaño de los dientes, el sangrado de las encías o la atracción por la sangre, la atracción por la carne cruda, etcétera. Tema que se aborda más en profundidad en dos libros, porque no perdamos de vista que el tratado este de Agustín Calmet es de la época, cree en la existencia de vampiros, entonces el reflejo de la enfermedad se ve, pero digamos que no, la relación no es tan evidente. Hay otros, como El poder de la Biblia negra de los vampiros, de Pedro L. López, que es un magnífico libro, una edición muy maja de Dolmen además, que me ha valido muchas broncas en casa por aquello de tener un vampiro chupándose los dedos al alcance de los niños, pero que merece mucho la pena la lectura porque visita muchas culturas distintas y vemos los paralelismos que tiene el vampiro en tradiciones muy diferentes. Siempre hay puntos en común, que de hecho a veces se mezclan un poco con los del hombre lobo, y el tema este de la enfermedad vuelve una y otra vez. Y otro libro que voy a recomendar así de entrada ya, por acabar con las recomendaciones, vamos a decir, de ensayo histórico, es, como no, La historia natural de los vampiros, que editó Bruguera, de Anthony Masters. Bueno, este es un poquito más difícil de encontrar, debe llevar descatalogado bastante tiempo y digamos que se ha quedado un poco más obsoleto en algunos aspectos, pero es francamente interesante, es muy completo y la perspectiva es muy muy interesante. Y en ellos, una y otra vez, volvemos a este tema de la relación de la enfermedad y el vampiro. Bueno, una de las primeras cosas que salta a la vista y que tiene que ver también con el simbolismo sexual del vampiro es la idea de que la enfermedad se transmite muchas veces por la sangre, ¿no? Esto es muy evidente en la rabia, el mordisco transmite la enfermedad, pero se encuentra en otras enfermedades más adelante, más modernas, como pudiera ser el SIDA, que se exploró más adelante en otras tradiciones vampíricas ya más contemporáneas, en aquello del nuevo gótico de Nueva Orleans y tal, nuevo gótico sureño. Y aparte del tema sexual, el tema de la sangre, evidentemente, los mordiscos, etcétera, pero no únicamente. Si nos fijamos, el vampiro ha estado ligado a otros animales que están muy ligados con la transmisión de enfermedades. Uno por excelencia ha sido, por supuesto, la rata, que fue la que nos trajo la peste negra a Europa. Y también, pues si vemos actualmente, tenemos el tema de los murciélagos, que es otro clásico del vampiro y que a día de hoy, con el tema este del coronavirus, vuelve en actualidad. Son animales a los que se ha demonizado mucho por el tema de la transmisión de enfermedades. Hay interesantes ensayos de
de naturalistas, no sé si se dice naturalistas en español, bueno, naturalista en francés, y de gente dedicada a la zoología, al estudio de los animales y demás, que nos pone precisamente en alerta de no tomarnos muy en serio este tipo de... muy en serio, no tomarnos muy a la tremenda este tipo de relaciones entre la enfermedad y los animales, porque la cosa no es tan simple, no hay que demonizar al animal. Precisamente el problema de la pérdida de biodiversidad podría estar muy vinculada con el tema este de las enfermedades por la zoonosis. Entonces, a nosotros nos interesa mucho el tema mitológico, el tema simbólico y el tema folclórico de estas aproximaciones, pero ojo, cuidado, nos pongamos ahora a demonizar animales como si estuviéramos en la Edad Media, que no va de eso. De hecho, es más interesante precisamente buscar las causas de estos vínculos e intentar comprender mejor los fenómenos naturales. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el vampiro ha estado vinculado precisamente a estos animales que se relacionaban con la enfermedad. Y no es una cosa gratuita. El vampiro es un símbolo, es una encarnación de la enfermedad en muchos sentidos, y estos animales eran la representación de este mismo fenómeno. Así que no nos tiene que extrañar que la rata o el murciélago estuvieran relacionados con el vampiro y fueran algunos de sus símbolos. Bien, aquí ya podemos hablar de nuevo del señor Nosferatu, que es quizás la visión más clara, la encarnación más clara del vampiro plaga, del vampiro epidemia. Si en Drácula el tema estaba implícito en el Nosferatu de Murnau, ya ahí pasa a ser totalmente explícito, ¿no? Ya los episodios del Demeter nos remiten mucho a lo que son las enfermedades en alta mar, esos episodios de peste que acaban con toda una tripulación y acaban confinando el barco en cuarentena antes de que entrara a puerto. Pero las imágenes finales, ¿no? Cuando el Nosferatu llega a las calles, que si no me equivoco son de Hamburgo, porque había un tema ahí de problemas de derechos de autor con la viuda de Stoker y tal, y trae la plaga a Europa, a Alemania, la visión son las ratas, ¿no? Son las ratas que salen en tropel y que transmiten la enfermedad, como hicieron con la peste negra en tiempos. Bien, hay otro animal que se vincula mucho con el vampiro, que es el lobo, y que diréis, ¿qué demonios tiene esto que ver con las plagas? Bueno, pues hay una relación, aunque parezca que no. Los lobos son animales muy tímidos, son animales que cazan en grupo y que no les gusta nada el contacto con el ser humano, sobre todo después de siglos en los que nos hemos dedicado a exterminarlos. Pero hay un momento en el que a veces deciden bajar a visitar las aldeas y a buscar carroña. Y por desgracia para nosotros y para lo chocante que nos resulta, nuestros cadáveres para ellos son carroñas, son alimento, y pueden resultar una fuente de proteínas interesante para los lobos, precisamente en situaciones de penuria, que es cuando se suelen dar los episodios de pestes, y en particular, por ejemplo, si hay hambruna no hay ovejas, si no hay ovejas no puedes cazar ovejas, acabas bajando a buscar carroña a las aldeas. Y en particular, cuando hay una epidemia notoria y cuando hay muertes rápidas, una de las cosas que ocurre es que los muertos se entierran rápidamente, se entierran a nivel superficial. Y eso hace que los lobos, o sea, se enterraban, por suerte, que los lobos pues encuentren ahí una fuente de carroña bastante accesible, y de ahí también esa vinculación del vampiro, el muerto viviente, con el lobo. Vemos ahí que hay un eslabón un poco más indirecto que el de las ratas o los murciélagos, pero bueno, está ahí. Y también tenemos otro tema curioso de la vinculación del vampiro precisamente con estas personas mal enterradas. El vampiro se le llama un mal muerto también a veces, porque es un muerto que no ha sido enterrado correctamente o que no ha vivido bien y por lo tanto no ha podido disfrutar de un buen funeral, etc. Y esto es otra cosa que se ve en las situaciones de epidemia y que estamos sufriendo por desgracia en estos días. No tenemos el tiempo de despedir a nuestras personas queridas del modo en el que querríamos, y nos encontramos con episodios pues un poco dantescos en los que, como decía, pues hay entierros superficiales y entierros apresurados. Eso es un tema que en el Tratado sobre los vampiros de Calmet podemos ver recurrentemente, y que sin duda ha tenido mucho que ver con la mitología vampírica. ¿Por qué? Porque cuando están estos mal muertos y tal, a veces se vuelven a desenterrar cadáveres y se encuentra que efectivamente los entierros habían sido demasiado apresurados. No hablamos ya del tema
de que las encías se retraen en los muertos, con lo cual los dientes se ven más. A veces hay episodios de las encías quedan muy rojas por sangrados, etcétera, o las uñas continúan a crecer como el pelo, lo que da ese aspecto un poco diabólico del vampiro tradicional, el burdalac, etcétera, sino que a veces literalmente el entierro ha sido prematuro y encontramos otros rasgos más aterradores, como el tema de ataúdes arañados por dentro, tablas rotas, signos de desesperación, incluso decían que los muertos se devoraban a sí mismos, de personas que se habían mordido sus propios dedos encerrados en los ataúdes. Bueno, esto de los entierros apresurados es una cosa que a mí de familia me tocó un poco de cerca. A una de mis bisabuelas le llamaban difunta mamá porque padecía catalepsia y cuando era muy pequeña, tenía 5 años, la dieron por muerta y la metieron ya en el ataúd. Y os diréis, joder, el tío Patapalo que mal cuenta las historias, no es posible, si era su bisabuela, que la enterraran prematuramente. No, tuvo suerte. En aquella época, en los Pirineos, se velaba el cuerpo en un ataúd en el patio de la casa y al tercer día, pues, difunta mamá se levantó de entre los muertos para gran alegría de sus padres. Así que pudo crecer, casarse, tener hijos, mi abuela entre ellos, y gracias a eso, pues yo tengo una magnífica anécdota. Ella tuvo una vida fructífera y el señor Patapalo está aquí contando historias de miedo. Bueno, el tema es que precisamente en los escenarios de epidemia, este tiempo prudencial de los 3 días de velar al muerto no se podían dar. Y como además la calidad de los diagnósticos médicos, etcétera, era menor, pues se dieron más episodios escalofriantes de este estilo. Ahora, por suerte, la ciencia avanza enormemente, vamos superando los mitos, pero estos mitos nos han dejado ecos en la narrativa de terror que es muy interesante tener en cuenta. Y hasta aquí el lado macabro de la relación entre el vampiro y las epidemias. Sí que hay 2 elementos, quizás un tercero que es un poquito más aventurado, que a mí me parece que también guardan relación con el tema del vampiro y la enfermedad. El primero de ellos, que a mí me parece muy interesante y muy antropológico, tiene un poco que ver con esto de no poderse despedir bien de la familia, que retoma el mito del burdalac. El burdalac vuelve de la tumba y su deseo es predar principalmente sobre su propia familia, ¿no? Es un poco como la pesadilla de la culpabilidad del mal muerto que viene a vengarse sobre la familia. Y esta versión del tema del vampiro tiene su eco en esta ley un poco extraña de pedir que le dejen entrar. El vampiro no entra en casa si no lo invitas. Entonces, con el tema del burdalac está este dolor, ¿no? De que ves a la familia fallecida que quiere entrar en tu casa, lo invitas a entrar y entonces pagas las consecuencias. La epidemia se transmite a través de ti y acaba afectándote. Esto es algo que han explotado muchos autores de terror. De hecho, hay incluso una novela que lleva el nombre de Déjame entrar y tiene una carga simbólica muy fuerte que vemos que está vinculada con la enfermedad. Si no conseguimos precisamente ese distanciamiento que obliga a enterrar a los muertos de una determinada forma, que evita esta separación que es dura y traumática, nos arriesgamos a que el vampiro, a que la epidemia se contagie, ¿no? Es una especie de metáfora dentro de la narrativa de horror que parece que retoma esta idea. Y otro tema muy particular, que a mí también me parece muy curioso y que creo que está relacionado directamente, es la idea de que el vampiro no puede cruzar el agua corriente. Si vemos cuál es la forma más eficaz de pelear contra las epidemias y de luchar contra el contagio, etcétera, es el agua corriente, es la limpieza. Cuando el agua no corre, hay epidemias como el cólera, etcétera, que se desataban en la antigüedad y en épocas anteriores. Y hay un simbolismo muy grande, ¿no? En el tema de que el agua, pero el agua viva, no el agua estancada, sea capaz de frenar al vampiro o incluso de destruirlo. Luego aquí se ha querido ver un tema como mezclado con el agua bendita, que ahí hay una simbología cristiana, pero a mí siempre me llamó la atención lo del agua corriente, no el agua corriente del grifo, sino el agua que corre, el agua viva. Y ahí hay un tema que creo yo que es muy simbólico, que es muy interesante. Y luego ya finalmente estaría el tema del espejo. Aquí ya seguramente un poco más pillado por los pelos, pero por meter algo un poco de cosecha propia. Tiene bastante gracia el tema de que el vampiro, cuando está contagiado, cuando el vampiro ya es vampiro,
no se puede ver en el reflejo. Aquí quizás está la lectura evidentemente de la pérdida de la esencia humana, que duda cabe, pero bueno, podríamos buscar un poquito la idea de la no aceptación de la nueva condición y ese pozo que hay de que podemos ser vectores de transmisión si no queremos admitir lo que somos, ¿no? No nos vemos en el espejo como el monstruo que es el vampiro, con lo cual corremos el riesgo de seguir mandando la enfermedad un poco a diestro y siniestro. Bueno, hasta aquí mis reflexiones sobre el vampiro. Os he dado un poco la paliza con 3 ensayos que hablan del tema del vampiro, no por presumir de lecturas, sino por señalar un tema que me parece muy importante. Las ideas están por ahí y las ideas no nos las inventamos, no vienen solas. Las ideas son un poco una síntesis, un filtrado, un destilado de cosas que leemos, de cosas que oímos, de cosas que entendemos. Es por eso que es muy importante también, sobre todo para los creadores, ir leyendo cosas de este estilo e intentar sacarles jugo. Aquí he recomendado 3 libros, voy a permitirme recomendar 2 más. Total, el vídeo ya me ha quedado súper largo, que son uno que le tengo mucho cariño, que es Vampire Chronicle, Historia natural del vampiro en la literatura anglosajona, de Antonio Ballesteros, de la editorial Una Luna. Este libro le tengo mucho cariño porque me lo compré por la portada, lo confieso, y ya en la propia editorial me debieron ver un poco cara de bisoño y me dijeron, más o menos, tío, ¿dónde te metes? ¿Estás seguro que esto es un ensayo, que no es un libro de vampiros? Y me lo llevé a Italia y lo disfruté enormemente. Me encantó, me lo pasé muy bien leyéndolo, lo tengo que releer porque en la época no había leído ni la mitad de las historias que mencionan aquí, pero hace un análisis de la literatura anglosajona, por desgracia, no toca mucho la literatura española o de otras nacionalidades, que también hay magníficos relatos italianos, alemanes, etc. O incluso rusos, como la familia del Burdalak, que hemos hablado. Pero nos permite ya ver la cantidad de lecturas que ha permitido dar de sí el vampiro. Y evidentemente entre ellas está el tema de la enfermedad. Y luego hay otro, evidentemente, que quería recomendar, que es Drácula, un monstruo sin reflejo, 100 años sin Bram Stoker, que es de Reino de Cordelia también. Es un ensayo mucho más cortito, que es sobre la figura de Drácula en sí, pero que también a partir de las numerosas perspectivas de este vampiro en particular que nos da, podemos atisbar también el tema este de las relecturas, la enfermedad, etc. Vamos, que leáis, que leáis. Y por supuesto, si lo que queréis es narrativa para estos días, toca recomendar Asunto NM de María Concepción Regueiro Digón, que ha tenido la gentileza de publicarlo con nosotros. Es una autora como la copa de un pino. Yo la conozco de obras que ha tenido con otras editoriales, y cuando nos mandó un manuscrito me quedé encantado de la vida. Más encantado me quedé después de leerlo porque es francamente magnífico. Es esto que llaman un fix-up, si queréis. Son distintos relatos que al final crean una historia conjunta que va del asunto NM, el asunto no muerto, los vampiros, desde una perspectiva mucho más contemporánea, muy interesante. Entonces, si queréis lectura, os lo recomiendo. Si me lo pedís, lo sacamos ya en digital en lugar de esperar un poco más. No me tenéis que pedir. Esto es como lo de Déjame entrar de los vampiros. Y nada, que sigáis esparciendo la plaga del terror literario, el terror lúdico y no el terror real. Manteneos en casa, manteneos curiosos, reflexionad y pensad sobre la mitología y la simbología de la narrativa de terror. Nos seguimos viendo, nos seguimos leyendo. No olvidéis dejarme comentarios en el vídeo, es muy enriquecedor. Los que ya se están animando a hacerlo están aportando nuevas ideas muy interesantes. Puede dar incluso nuevas ideas para otros vídeos. No seáis tímidos, todos tenemos mucho que compartir y estos días de confinamiento toca hacerlo de forma digital. Así que el Capitán Patapalo se despide. Ánimo y duro y a la encía.